actual del COVID-19. Mi nombre es Lucía D'Ambrosio, yo soy una de las socias de EPL y para aquellos que tal vez no están tan familiarizados con quién es EPL, les voy a dar un breve resumen. Nosotros somos una empresa que se dedica a la consultoría educativa. Dentro de nuestros servicios ofrecemos preparación para exámenes estandarizados como el GMAT, el GRE, el TOEFL, asistencia en el proceso de admisión a programas de bachillerato y maestría en el extranjero, orientación vocacional, entre muchos otros servicios. Hoy con nosotros para discutir el tema de aplicaciones a maestrías tenemos a varios panelistas que nos van a ayudar a responder una serie de preguntas. De primero tenemos a Andrea Álvarez. ¿Cómo estás, Andrea? Hola Lucía y todos, estoy muy bien y muy contenta de estar compartiendo con ustedes. Perfecto. Andrea en este momento se encuentra estudiando en el Kennedy School de Harvard. Ella está sacando una maestría en Administración Pública. Luego tenemos a Alejandra Chavarría. ¿Cómo estás, Alejandra? Hola Lucía, ¿cómo está? Hola. Buenas tardes, espero que todos estén muy bien. Alejandra fue aceptada en una maestría en Política Pública y Desarrollo en el Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago. Ella aún no ha iniciado sus estudios y se encuentra como teniendo una conversación en este momento con la universidad para ver qué exactamente va a pasar. Y tenemos a Leonel Peralta. ¿Cómo estás, Leonel? Bienvenido. Buenas tardes. Creo que está un poquito trabado. Bueno, mientras regresa la conexión, Leonel tiene un MBA del Harvard Business School y obtuvo su bachiller en la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania. Creo que ya. Más o menos. ¿Me oyen? ¿Sí? No. Sí. Listo. Ok. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a ir iniciando. Entonces, algunos de los cambios que hemos visto en las últimas semanas es que las universidades están siendo mucho más flexibles para asegurarse que las personas igualmente puedan enviar sus aplicaciones e iniciar sus estudios. Algunos programas han extendido el plazo límite para enviar aplicaciones, otros se han vuelto test optional, es decir, los estudiantes no necesariamente tienen que enviar sus notas del GRE, del GMAT, y la gran mayoría también están ofreciendo clases virtuales para que la gente igualmente pueda completar sus estudios. Sin embargo, estos cambios también traen una serie de preguntas y dudas que vamos a tratar de contestarles el día de hoy. Entonces, la idea es que este webinar sirva más como una conversación. Yo les voy a ir haciendo una serie de preguntas a los panelistas y también a Daniel y a Silvia, que perdón, me los salté. Ahorita los presento ellos también. Pero si en algún momento alguien tiene algo que sienta que pueda agregar, por favor, todos siéntanse libres de unirse a esa conversación. Entonces, tenemos a Silvia Quiroz también. ¿Cómo está, Silvia? Hola, bienvenidos. La directora académica de EPL, entonces empapada un poquitito de todos estos temas. Recuerden que pueden hacer preguntas, ahí en la aplicación sale el Q&A, entonces pueden irnos haciendo preguntas, ya sea alguno de nosotros o para los invitados. Y tenemos a Daniel Pozuelo, que es otro de los socios de EPL. Hola, Dani. Hola Lucía, hola a todos. Gracias por sacar este ratito para compartir con nosotros y ver qué oportunidades trae toda esta situación y ver que hasta las situaciones tal vez que consideramos negativas pueden traer cosas muy positivas para estos procesos. Perfecto. Entonces, hemos visto que la pandemia ha creado tanto nuevas oportunidades como cambios importantes en los procesos de aplicación. Dani, ¿qué dirías que son algunos de los factores más importantes que los jóvenes deberían de considerar al iniciar su proceso de aplicación en estos momentos? Gracias, Lu. Tal vez uno de los puntos más importantes para los estudiantes hoy en día es la conversación de qué hacer ahorita, cómo reaccionar a la situación actual. Entonces, mucha gente
piensa como, bueno, ahorita mejor no tomo decisiones, me espero hasta el próximo round, ya el próximo año, round one, aplico. Pero realmente hay una conversación muy interesante en el ámbito educativo, por lo menos de admisiones en Estados Unidos, de el yield, de cuánta gente aceptan a los programas ahorita y qué está sucediendo. Entonces las universidades están realmente asustadas por la variabilidad que les podría traer en las admisiones, y entonces yo esperaría un aumento en los admission rates de las universidades. Y por lo menos ahorita mismo vemos a las universidades pensando en alargar los deadlines para un round 3 en las que lo tienen, crear un round 4 en las que no lo tenían y jugar mucho más con los candidatos desde el punto de vista de los exámenes de GMAT, GRE, decirles, ok, usted se vio afectado por la pandemia, perfecto, mándeme un request, yo le puedo dar un waiver, empecemos la conversación. Queremos que apliquen. Entonces es un momento muy apropiado para pensar que el costo de oportunidad tal vez para ir a sacarse una maestría puede bajar y las oportunidades en los programas pueden estar muy abiertas para aplicar. Perfecto. Entonces vamos a pasar aquí a hacerle unas preguntas a Lionel. Entonces, como les comenté anteriormente, Lionel obtuvo su MBA en el Harvard Business School. Entonces, cuando estabas en el proceso de aplicación, Lionel, ¿elegiste aplicar first, second o third round? ¿Y por qué te fuiste con esa opción? Listo, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto. Excelente. En mi caso, yo apliqué en el primer round. La razón por lo que lo hice, yo había planeado aplicar con bastante antelación. Entonces, en el proceso de hacer research, no sé si todavía aplica o no, pero se comentaba que habían un poco más de probabilidades de entrar si uno aplicaba en el primer round. Entonces me preparé para preparar todas las partes de la aplicación y llegarle a ese deadline. No estoy diciendo que eso lo debería hacer en todos los casos. Yo recomendaría que se aplique en el momento que la persona está lista para aplicar. No adelantaría algo si no se siente que está lista alguna parte de la aplicación. Y sí, y tal vez la única recomendación es que entiendo que en el tercer round, al menos en los momentos que yo apliqué, sí hay probabilidades tal vez un poco más bajas, porque ya se ha llenado bastante el cupo. Entonces trataría de apuntar el primero o segundo round. Ok, perfecto. Tal vez puedo agregar algo yo, Lucía, a eso, y es, concuerdo completamente. Cuando uno quiere aplicar a los programas de maestría o hasta de undergrad, el buscar los primeros rounds es lo mejor para competir como internacional. Nada más, ahorita estamos viendo un cambio importante en este tercer round de que se están abriendo cupos nuevamente y las universidades están anunciando no solo que tienen más cupos, sino que van a mantener waitlists mucho más largos con más probabilidad para los estudiantes. Perfecto. Bueno, Lionel, y esto en realidad también le podría aplicar a Andrea. Si estuvieran aplicando en este momento precisamente a Graduate School, ¿harían algo diferente o seguirían los exactos mismos pasos? A ver, y creo que se mezcla con una pregunta que íbamos a hablar después, pero creo que tal vez la menciono ahorita. Creo que mucho depende del propósito, de la razón por la cual esa persona está haciendo una maestría. Si la persona está haciendo una maestría con el objetivo de networking o con el objetivo de sacar ciertos como hard skills específicos a su carrera o con el objetivo de hacer cierto cambio de carrera, creo que va a variar la respuesta. En el caso mío específicamente, yo estaba aplicando para hacer una transición geográfica de vuelta a Costa Rica y también para explorar un poco el área de networking. Entonces, en vista a eso, no sé si los lineamientos de qué porcentaje de la maestría va a ser online versus en persona. Yo ahí donde tal vez hubiese cambiado mi decisión de ver si aplico ahora o si hubiera hecho un delay. En el caso de que mi objetivo de la maestría sea generar ciertos hard skills que son irrelevantemente si los consigo online o en físico, sería igual de agresivo en aplicar en estos momentos. Perfecto, gracias. Muy interesante mencionar esas dos partes del programa porque desde el punto de vista del networking, un programa en línea sí podría haberse impactado. Entonces sería muy interesante, sin duda alguna, seguir esa conversación ahora más
más adelante. Y por la parte de los hard skills, creo que también es un momento que uno podría pensar si se buscan esos hard skills específicamente, no necesariamente nada más el MBA, sino tal vez buscar otros programas de maestría, porque los otros programas de maestría sí son mucho más anuentes a quitar los requirements de GRE y de GMAT cuando son programas más específicos de postgrad, y entonces sería una muy buena opción para mencionar ahorita. Yo a eso agregaría que si bien es cierto el tema de estar online por cómo vamos a interactuar con gente, sí es una preocupación bastante válida, también como se está en un contexto de tanta incertidumbre sobre en general cuánto va a durar la pandemia y cuánto vamos a estar en este nuevo normal, también se presenta una oportunidad que esperar más tiempo no se presentaría de igual forma. Ahora probablemente desde el próximo semestre gran parte de los cursos van a abordar el tema de cómo ha cambiado el mundo a partir del COVID o si realmente cambió demasiado o si vamos a volver a lo mismo. Entonces se van a abrir muchas oportunidades incluso a nivel profesional que personas que hayan estado pensando eso en la universidad y en los estudios van a venir como con un valor agregado que tal vez en otro momento no habría. Y esto me parece que en cualquiera de las disciplinas en las que estemos estudiando. Muy interesante porque en los programas de Estados Unidos sí hay una alianza mucho más directa entre la parte privada y la parte pública. Entonces tal vez hay mucho research que le puede llegar a la universidad ahorita y que para esos estudiantes que están agarrando este wave del cambio del COVID podría dar un enriquecimiento de perfil muy interesante. Entonces es algo que uno sin duda alguna podría considerar. Excelente punto. Totalmente. Y bueno, Alejandra, no sé si nos querés hablar un poquito sobre cómo fue tu proceso de aplicación, porque a vos te tocó aplicar justo antes de que comenzara todo esto, fuiste admitida y se vino toda esta situación. ¿Qué diferencias has notado que probablemente una persona que ahorita estaría pasando por este proceso tendría que hacer diferente? Sí, yo de hecho apliqué en octubre del año pasado, cuando todavía esto ni se esperaba, yo apliqué en Early Action. Entonces, sí siento como que tal vez hubiera hecho las cosas un poco diferente de saber esta situación. No sé si me hubiera esperado un año o no. Creo que es una decisión que no tuve que tomar, se tomó por mí. Pero no sé, en general he sentido que mis compañeros, como que hay un nivel de estrés e incertidumbre súper alta. La maestría a la que yo voy a ir es internacional, casi que el 100%, y hay muchas dudas respecto a si se van a ir, si no se van a ir, si va a ser en línea, si se puede en línea. Tengo muchos compañeros de Pakistán, de India, de China, que en este momento dicen, pues si lo hacen en línea, para mí el tema de horario va a ser un tema muy complicado. A mí, genuinamente, lo que más me preocupa es un tema de la parte social que mencionaba Andrea antes. Parte de la maestría es el networking y creo que es una de las partes más importantes, no solo lo que uno aprende, sino la gente en general. Y eso, cómo se va a tratar a nivel de la U y todo, es algo que todavía nosotros no sabemos y la U todavía no, por lo menos la Universidad de Chicago todavía no ha querido pronunciarse al respecto. Que tal vez ahí podríamos pedirles contexto tanto a Leonel como a Andrea de cómo fue la experiencia de networking en el programa y ahorita Andrea, ¿qué está cambiando desde el punto de vista de los eventos que hace la universidad ahorita que tiene que lidiar con el online learning? ¿Respondes, Andrea, o si quieres voy primero? En mi caso, yo sí apliqué a la maestría con el objetivo de crear un network interesante, no necesariamente para un network para beneficiarme a largo plazo, pero para empaparme de otras industrias, de otros pensamientos en vista a una transición que yo estaba haciendo. Hay muchos de los programas, en el caso al menos de MBA, que están sumamente desarrollados y enfocados para que se habiliten las
oportunidades y las ventanas de networking. Entonces, eso es algo fenomenal. Yo creo que la mayoría de los programas de Estados Unidos que están hechos en vista a ese objetivo. Entonces, ya sean eventos sociales o los formatos en el que suceden las clases y los grupos de estudio, habilitan para que el proceso de networking salga de una manera muy natural y definitivamente es uno de las cosas que yo más me llevo hoy en día viendo atrás del MBA que hice. Sí, a nosotros nos pasó que el primer semestre estuvimos allá, entonces sí había tenido oportunidad de conocer a mis compañeros en vivo y ya después nos hicieron la transición en línea. Entonces eso sí es un poco diferente de gente que vaya a hacer al revés, que primero puede ser que entre en línea y ya después los conoce en vivo. Pero sí, la universidad se esforzó mucho en tratar de replicar lo más posible la experiencia presencial. Entonces hubo varios profesores que organizaron charlas en línea que antes no estaban organizadas. Entonces a través de estos workshops en línea pude conocer profesores que no había conocido ni siquiera estando en vivo ahí, porque sí había como un esfuerzo de seguirse conectando con los estudiantes. Esa parte me gustó mucho. Otra cosa que traté de como para tener vínculos y mantenerlos fue ir más a office hours con los profesores, y entonces hubo ciertos cursos que eran de mitad de semestre, entonces con esos profesores los conocí en línea, pero traté de ir como más seguido a office hours y así, entonces y siento que no es como lo mismo que estar allá, pero sí fue un buen second best. Y con las actividades extracurriculares, sí, ahí es a donde habría que hacer, me parece, más esfuerzo en ser más agresivo, en ver de qué manera se replican en línea, pero ahí depende bastante de las prioridades. En mi caso, entiendo que el networking es muy importante. Yo no soy tan buena en eso, digamos, o de mis amigos en realidad, más allá de pasar con mi perrita y mi esposo, esa es como mi vida social. Entonces, en ese sentido, no sentí tanto el impacto cuando vinimos para acá, porque mi vida social es la misma, solo que más intensa con estos dos. Y entonces no sentí tanto el golpe, pero sí ahí yo les diría como que cada uno tenga claridad de qué es lo que están buscando, como decía Lionel, y dónde sienten que les podría afectar más o no una experiencia en línea. Tiene mucho que ver con la personalidad. Claro. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ahora pasamos a otro de los cambios importantes que se han dado que tiene que ver con los exámenes estandarizados. En el caso de maestrías hablamos del GMAT, del GRE e inclusive del TOEFL, que es el examen de English Proficiency. Entonces, como mencionamos, algunas universidades, para darle mayor flexibilidad a los estudiantes, están optando por ser test optional y no pedir que sea un requisito enviar las notas de estos exámenes. Y las empresas que dan estos exámenes también se están adaptando y están ofreciendo el Home Edition. Entonces uno puede tomar estos exámenes no en un centro, sino en sus propias casas. Ahora, con estos cambios hay que tomar en cuenta varios puntos muy importantes, porque realmente la experiencia en algunos casos puede cambiar bastante. Empezamos por lo primero, que es el proctoring system. Entonces, para asegurarse que los alumnos sigan, o sea, estén en un ambiente en donde no pueden meter información adicional, no puede estar nadie a la par como contestando las preguntas por ellos o algo así. Entonces, está este proctoring system, que por medio de la cámara alguien está viendo al alumno, tienen que mostrar toda la habitación, ¿verdad? Asegurarse que no hay nadie ahí ayudándoles. Y esto también puede generar algún tipo de estrés adicional para alguien que tal vez no está acostumbrado a esto. También está el cambio del online whiteboard en el GMAT, que para los que están familiarizados con este examen, en la parte de matemáticas se les dan unas láminas en donde pueden tomar notas y pueden resolver los problemas. Sin embargo, ahora no se puede tener esas láminas, sino que está el online whiteboard en donde tienen que resolver todos los problemas en la misma computadora. De los videos que hemos visto explicando, indican que se requiere al menos como mínimo unas 5 horas de práctica para poder realmente usar este whiteboard, sentirse cómodo y no perder un montón de tiempo viendo a ver cómo uno soluciona los problemas. Entonces, vamos a iniciar tal vez un poquito, cada uno nos puede contar un poquito de su experiencia
tomando estos exámenes. En el caso de Leonel sería con el GMAT. No sé si nos quieres hablar un poquito de cómo te fue. Yo sé que fue hace unos años, pero para ir como comparando con la situación actual y cómo era antes. A ver, el GMAT como preparación, bueno, yo estaba trabajando en el momento que apliqué, entonces después del trabajo en las noches hacía más que todo mucha práctica. Lo tomé por primera vez, me fue terrible, mucho probablemente por los nervios y el hecho que como es un examen reactivo, uno sabe, uno estima si le está yendo bien o mal, ¿verdad? En el caso de GMAT, si uno empieza a ver preguntas que uno cree que están fáciles, probablemente está fallando. Entonces, ese elemento de estrés definitivamente es algo que hay que practicar. Lo tomé por una primera vez, después lo tomé una segunda vez, 2 meses después, ya habiendo tal vez estado menos estresado de haberlo tomado una vez, y en la segunda vez ya me fue bien, al menos al nivel en el que yo creo. Mi perspectiva con el GMAT es que yo creo que al recibir tantas aplicaciones, ellos necesitan tener una manera fácil o rápida para poder filtrar eh, los recursos que le van a dedicar a cada aplicación. Entonces, en el caso de que los exámenes ahora, que lo que decís, sea opcional, creo que para ciertas personas abre las oportunidades para resaltar el perfil de una manera menos cuantitativa. Y por otro lado, a la gente más bien que le va muy bien, tal vez es algo que no tan beneficioso, porque al tiempo que probablemente le iban a dedicar más a la aplicación de ellos, probablemente lo tienen que dedicar más a otras aplicaciones. Pero eso es una hipótesis mía sin haber visto cómo va a evolucionar esto. Tal vez puedo agregar algo a lo que vos estás diciendo, porque hay puntos muy importantes, Leonel. Digamos, desde el punto de vista del examen de GMAT, nosotros sabemos que en competencia normalmente la parte cuantitativa es más difícil para el estudiante que la parte verbal. Claro, dependiendo de las competencias de cada estudiante, pero el haber perdido dónde hacer apuntes te podría haber cambiado mucho la experiencia del GMAT, porque ahorita estamos hablando de, lastimosamente, no entiendo por qué el GMAT está haciendo este cambio, pero quitan este papel plastificado y le piden al estudiante que tome todos sus apuntes para matemática y para la parte verbal en un online whiteboard, en la cual no se puede utilizar ningún tipo de trackpad con stylus o el touchscreen capacity de una computadora, sino que simplemente te dicen puede utilizar el mouse para escribir. Exacto. Ok, ahora pasamos al GRE, que también ofrece el Home Edition en este momento, pero Andrea, me imagino que vos lo tomaste de forma presencial en un centro. Entonces, si quieres, nos contás un poquito también de tu experiencia, tanto preparándote para el examen como tomándolo. Sí, yo apliqué en 2 momentos muy diferentes a maestrías. Entonces, una vez fue hace 10 años, que estaba bastante más joven que la vez pasada, y entonces esa vez lo hice igual 2 veces. Para subir las notas, sí subí bastante las notas, digamos, y lo que me ayudó, digamos, la segunda vez que lo hice, en esa primera ocasión, hace 10 años, es que me dije como, ok, en el peor de los casos lo puedo volver a hacer. Entonces eso quitó como un poco de presión y de hecho me fue bastante bien en esa oportunidad. Hace 2 años lo tuve que volver a hacer porque habían pasado los 5 años de vigencia, y esa vez solo lo hice una vez. A mí lo que me pasaba es que yo estaba aplicando administración pública, que era más como cuantitativo, lo que les interesaba, y mi fuerte más bien es lo verbal. Entonces, me iba mejor en verbal que en mate, y en esa vez, o sea, hace 2 años, pensé en volverlo a hacer, pero al final decidí que no, porque el costo de seguir estudiando para el GRE iba a ser mucho mayor que digamos, dedicarle a otras partes de la aplicación, como los essays o otras cosas. Entonces yo sentí que lo que iba a subir no iba a hacerme una candidata atractiva en ese aspecto, entonces opté por dejarlo ahí, pero también ya estaba mayor, tenía más experiencia laboral que hace 10 años, entonces sentí que podía darme el lujo de hacer eso. Si tuviera que tomar la decisión ahora y estuviera aplicando a un lugar donde es opcional hacerlo, pensando en mis fortalezas y debilidades, yo creo que yo no sería de las personas que destaquen por las notas del GRE. O sea, no sería alguien como que me vaya a pegar el 800 o el equivalente ahora como lo estén midiendo, 170 creo que es. Entonces, si no voy a destacar por ahí y no es obligatorio,
pensaría que no, o sea, que hoy esa decisión tomaría no hacerlo y me enfocaría en las cosas que a mí me hacían candidata más atractiva. Pero si fuera una persona que es buena en los números y donde va a tener una nota realmente que impresiona, más viniendo de un país como Costa Rica, sí pensaría en mandarlo, aunque sea opcional, pero depende nuevamente de cada uno. Que tal vez yo podría agregar algo a eso antes de que pasemos a preguntarle un par de cositas a Alejandra, y es, desde el punto de vista de lo que estamos hablando de exámenes, muchos estudiantes están viendo el cambio de GMAT a GRE si quieren maestría, porque los dos son básicamente intercambiables para MBAs hoy en día, y el GRE mantiene el papel plastificado para tomar el examen en línea. Entonces es un cambio muy importante para la experiencia. El GMAT, sin duda alguna, agrega bastante. Como decía Lucía al inicio, la parte de proctoring a todos los estudiantes los está agarrando un poquitito fuera de base, y juzgando de dónde somos nosotros, de Costa Rica, sí les recalcaría que es muy importante recordar no atenerse a la experiencia, porque hay personas que han pasado de 5 minutos con el proctor a 30 minutos o hasta 40 minutos tratando de setear la plataforma, y eso sin duda alguna puede jugar un papel importante en el rendimiento después en el examen. Ahora, un examen que yo sí siento que podría dar un excelente beneficio por tener la plataforma de tomarlo en la casa es el TOEFL, porque hay ciertos elementos de la experiencia que uno tenía en el examen con 10 hasta 20 compañeros o 20 personas tomando el mismo examen a la misma vez, desfasados en el tiempo, en los momentos en los cuales personas pueden estar leyendo o hablando y otros escuchando parte del examen. Entonces podría haber unos beneficios interesantes si lo fuéramos a considerar. Exacto, sí, yo concuerdo totalmente con Daniel en eso. Creo que el TOEFL de estos 3 exámenes es probablemente el que sí más bien ofrecería beneficios a una persona que tal vez se estresa mucho en la parte sobre todo de speaking, en donde hay que hablar y tal vez otros están a la par hablando también, entonces puede generar un poquito de estrés. Y entonces aquí pasamos finalmente a Alejandra, que ella también tomó el TOEFL como requisito en su proceso de admisión. Entonces, Ale, no sé si nos quieres contar un poco y también sobre todo cómo te fue en la parte de speaking teniendo otras personas alrededor. Tal vez de hecho de que nos hable de eso para preguntarle también, porque ella encontró un caso muy específico que nosotros podríamos buscar ahorita también, y es dentro de Booth. Ella encontró un programa que no necesitaba el GRE y solo necesitaba TOEFL. Entonces hay varios programas así y es muy importante hacer esa búsqueda específica. Sí, de hecho que mi miedo era hacer el GRE o el GMAT. O sea, yo intenté empezar a estudiar y la verdad es que yo trabajo full time y soy abogada, entonces esto significa que tengo como 20 años de no ver nada de matemáticas. Entonces, retomar eso requería para mí muchísimo tiempo, que honestamente mi trabajo es muy demandante y no lo tenía para tomármelo con la seriedad que necesitaba. Entonces yo tenía muy claro que quería algo en política pública y no quería algo tan relacionado con derecho, y encontré un programa dentro de Harris School of Public Policy que me permitía solamente aplicar con el TOEFL, porque era un Mid-Careers Masters y no era un Master de los que uno sale inmediatamente después del college, digamos. Entonces, o sea, fue mucho research, pero yo sí estoy muy contenta con el Masters en general. Y en cuanto al TOEFL, que era la pregunta inicial, sí siento que es un beneficio gigante no tener que hacerlo a la par de la gente. No, yo tuve la experiencia porque lo tomé 2 veces. Y la primera vez que lo tomé, que fue hace pocos, ni siquiera me acuerdo porque fue hace como 8 años, puede haber sido, lo tuve que volver a tomar porque claramente ya no me valía. Y me tocó a la par un muchacho que me acuerdo hasta el día de hoy que gritaba durante todo el ensayo, o sea, toda la parte de speaking, y yo estaba en la parte de, no sé, no me acuerdo en cuál estaba, fue hace mucho, pero no escuchaba nada, y el hombre entre más se estresaba, más gritaba, y fue una experiencia un poco dolorosa. Perfecto.
Sí, y de hecho esta experiencia que está contando Alejandra, yo la he escuchado también de otros alumnos en otros centros, en otras fechas que también han batallado con personas que tal vez sí hablaban muy duro o pasaban levantando la mano y se veían muy nerviosos, ¿verdad? Entonces tal vez tener como alumnos que completan exámenes de una forma muy distinta a la de uno, a la par, definitivamente es un factor adicional de estrés que uno no va a tener si completa este examen en la casa. Entonces, creo que sí, en general el TOEFL es un buen cambio, yo diría. Ahora, Lu, antes de que sigamos con otros, porque hay un punto, mientras íbamos hablando de todo esto, que tal vez no llegamos a cubrir y sería importante mencionar. Al tener proctors ahora, observándonos a través de una cámara, sí le puede agregar un cierto nivel de estrés. O sea, la cámara nos pone a nosotros bajo el supuesto de que estamos casi que performing, uno se siente observado todo el rato y puede traer estrés. Hay que saberlo manejar. Y tenemos que saber que ahorita por políticas de seguridad de todas estas empresas, porque no quieren que baje el valor de los exámenes para el proceso en línea, el proctor es sumamente estricto con el estudiante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos algunos ademanes que nos hacen sentir cómodos durante los exámenes, como decir, para hacer mate, yo me apoyo la mano en la cabeza, o cada vez que me equivoco, yo corro las manos hacia atrás, o me quedo viendo hacia diferentes direcciones, eso los proctors hoy en día no lo van a permitir. Le van a hablar al estudiante, le pueden pausar el examen y le van a decir, no, ve al frente todo el rato, no puede poner la mano cerca a su cara, no puede darse vuelta, tiene que enseñarme las orejas en todo momento del examen para ver que no haya micrófonos o audífonos o cosas así. Entonces a las personas eso les puede agregar un poco. Si uno aprende a manejarlo con las prácticas, como decías, de esas 5 horas para el GMAT con el online whiteboard, ahora podemos considerar que el GMAT, por ejemplo, en el examen no va a contar este examen en línea dentro del máximo de veces que se puede tomar el GMAT durante el año. Entonces a uno le da más oportunidades de tomarlo sin miedo tal vez, y podría ser útil. Sí, definitivamente. De hecho, yo conversé con una alumna que tomó el TOEFL Home Edition hace una semana y me dijo exactamente todos esos puntos que mencionó Daniel. De hecho, antes de iniciar el examen se dura alrededor de unos 15 minutos extra porque el proctor necesita asegurarse, ¿verdad? Como comentamos antes, que no hay absolutamente nada en el cuarto que el estudiante pueda estar utilizando para tener información extra. Lo que decía Daniel, ¿verdad? Que no pueden estar viendo hacia abajo, hacia los lados, porque entonces ya van a empezar a sospechar. E inclusive mi alumna comentó que en algún momento ella estaba viendo mucho hacia abajo y le dijeron, si lo sigue haciendo, la descalifico del examen. Entonces, también es algo que hay que tomar en cuenta porque sí, pues eso también puede generar un poquito de estrés, pero creo que simplemente es prepararse mentalmente y saber que uno va a una situación un poco distinta a la que estaría tomando el examen en un centro. Sí, ahí es donde yo quería tal vez hacer una intervención de cómo de alguna manera la parte emocional puede afectar el aprendizaje o el enfrentarnos a un examen, ¿verdad? Que esa es una de las cuestiones que cualquier persona, inclusive los que van a entrar ahorita o los que van a tener que lidiar con un examen durante la maestría, una de las cosas más importantes es, para liberar ese estrés que voy a tener muy cuadrado qué es lo que va a pasar en el examen, o sea, tratar de anticiparme a lo que viene. ¿Qué significa anticiparse, verdad? Y es lo que decía Daniel. Bueno, yo ya sé que voy a durar 15 minutos haciendo el examen, preparándome para el examen, yo ya leí todas las reglas, o sea, hay una de las reglas que dice que no se pueden usar pulseras, que no se pueden usar aretes grandes, que es mejor no usar el pelo suelto, que es mejor, ¿verdad? Cosas tan chiquititas, pero que pueden hacer una gran diferencia, porque si yo escucho la voz de alguien externo diciéndome no lo puedo volver a hacer, lo voy a suspender el examen, mi desempeño se va a ver manchado por completo. Totalmente. Sí, o sea, y volvemos a lo mismo, estos exámenes, o sea, los alumnos no pueden pretender llegar al examen de un solo sin prepararse, tanto académicamente como emocionalmente, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, sobre todo ahora que los exámenes están cambiando. No quiero algo negativo, pero también es muy importante saber que estos sistemas de proctoring no estaban listos para este cambio. Entonces, por ejemplo, un ProctorU, que es el que está manejando el de TOEFL y GMAT, tenía la capacidad para manejar creo que 1000 exámenes por hora en el mundo. Y considerando todas las universidades que se han lanzado a dar exámenes en línea, ellos se han
han tenido que contratar más proctors. Al hacer esto, quiere decir que los proctors que tienen, tal vez no tienen el mejor entrenamiento en el momento, o no han terminado de entrenarse, o quién sabe qué condiciones puede haber, puede que el cambio del examen sea muy nuevo. Entonces no conocen todas las reglas de los exámenes, y eso le trae más frustración al estudiante porque se sienta esperando que el proctor lo guíe paso a paso, y el proctor puede fallar. Entonces es muy importante que uno como estudiante sepa las reglas, porque cuando le preguntan a los proctors, a veces no tienen claro cuáles son los breaks para poder escaparse, y cuando le dan respuesta, el break ya se terminó. Entonces ese momento que iba a servir como un respiro puede terminar siendo una frustración que afecte la segunda parte del examen. Definitivamente. Tal vez para algo aquí, yo, bueno, hice el GRE normal, pero recuerdo que una vez lo hice enfrente de Dani, como de práctica, y fue de los momentos más estresantes de mi vida que no quiero volver a repetir, pero creo que es porque el hecho de que él estaba viendo si yo tenía las respuestas correctas o no, porque él podía ver, digamos, lo que yo estaba calculando o no, eso era lo que me generaba más ansiedad, así hubiera tenido como un X a la par mía que no tiene idea qué estoy haciendo. Entonces, tal vez, en cuanto a las respuestas me refiero, entonces tal vez lo del proctor puede sonar muy estresante, pero si le sirve pensar que no es que está juzgando si están teniendo las respuestas correctas o no, yo siento que, bueno, eso yo me lo hubiera dicho a mí misma si lo tenía que hacer en esta modalidad, que está fijándose en otras cosas y no en el desempeño propiamente. También iba a opinar algo, o sea, mucho de en la manera en que yo le entré a la aplicación es como a dónde son mis ventajas, desventajas y dónde me puedo diferenciar del promedio. Si uno cree que uno es una persona muy cuadrada, que estaría cómodo con este método de proctoring, que por cierto yo no podría, pero viendo que uno sí puede, yo más bien lo vería como un beneficio, porque probablemente los que van a ver las aplicaciones lo van a comparar con los promedios de ese año. Entonces, si todos los promedios van a bajar por un elemento nuevo de proctoring y yo me siento más cómodo estando enfrente de una persona virtualmente, más bien podría ser una oportunidad para separarse del promedio del MIN. Que de hecho, ese contexto es interesantísimo, porque quiere decir que este año que no puedo tomar las mismas notas durante el examen, entonces habla de las habilidades que podrían realmente romper la curva en este momento. Es decir, como tal vez esa habilidad verbal, si nosotros la desarrollamos bien, podría ser mucho más útil en el examen, porque yo no necesito tomar tantas notas, mientras que en la matemática va a ser el estudiante que haga la mate mental el que va a poder llevar mejor el examen. Entonces, sin duda alguna, ese estira y encoge de las capacidades es muy importante para dirigirse ahorita mismo hacia los exámenes y también para ver en qué prepararse mejor. Definitivamente. Ok, perfecto. Vamos entrando al siguiente tema que ya más o menos lo han mencionado tanto Andrea como Lionel, pero creo que es importante expandir un poquito sobre esto. Entonces pasamos al tema de maestría en línea o en persona. Ahorita obviamente la situación sigue siendo muy incierta, entonces no sabemos exactamente qué va a pasar en los próximos meses, pero yo diría que es muy probable que las personas tengan que iniciar los cursos de forma virtual, o en el caso de Andrea, continuarlos de forma virtual. Entonces esta pregunta es para Lionel, aunque ya, como dije, mencionaste un poquito sobre esto, pero tal vez podrías expandir. Entonces, para las personas que están considerando aplicar o iniciando su proceso, ¿qué impacto sentís que podría tener el networking al llevar estas clases en línea en vez de presenciales? Creo que, de nuevo, va dependiendo de los objetivos y de la estructura del programa. Entonces, a ver, de nuevo, si la estructura del programa en los primeros meses o años se ve en elementos muy hard skills, no le vería un problema y probablemente recibo la misma calidad de educación a un probablemente precio más barato, porque me imagino que no van a cobrar lo mismo si no es presencial. Entonces, en ese caso, lo veo como una oportunidad. Yo no estoy en la maestría de Wharton, pero sí estoy en undergrad y Wharton es conocido más bien por ser muy fuerte en los hard skills y muchas tareas, muchos ejercicios de finanzas y algo parecido. Si el interés de uno es un tipo de escuela como esa, yo lo veo más bien como una oportunidad para recibirle tal vez la misma calidad de educación, tal vez a una tarifa más barata. Si el programa es algo más de soft skills, ya sea networking o public speaking o algo en esas líneas, definitivamente lo veo como algo negativo no sé, me esperaría tener claridad si va a ser online o no.
o ver qué propuestas ponen. Siendo también, haciendo el contraargumento mío, uno podría decir, bueno, si lo que uno quiere desarrollar es public speaking o cómo hacer casos o argumentar opiniones en frente de una junta directiva o otro equipo, alguien podría decir, bueno, la verdad es que probablemente en el mundo nuevo usted va a tener que hacer esas opiniones y esas posiciones en un Zoom. Entonces, dele, va a tener que practicar eso, entonces empieza a practicarlo a través de un MBA haciéndolo en un Zoom. Puede ser, no sé, hay muchas variables, pero algo muy interesante para pensar. Me parece excelente tu respuesta desde ese punto de vista porque hay varios elementos a considerar. Uno, tal vez el hablar de los MBAs o los programas que le permitan a uno escoger los primeros semestres, porque hay algunos que tienen core programs y nos fuerzan a tomar ciertas clases, otros nos van a permitir tomar ciertas clases específicas y uno podría direccionarse hacia esas que son más de hard skills. Porque sin duda alguna, sí, las plataformas en línea ahora van a volverse más parte de nuestro nuevo normal. Y lo otro es también estudiar muy de cerca los cambios o las plataformas que están utilizando las universidades. Porque Silvia el otro día nos explicaba que hay una gran diferencia entre la virtualidad y el aprendizaje en línea. Nosotros todavía no vemos como una gran implementación de Artificial Intelligence, de Artificial Reality, Virtual Reality, Blockchain al proceso de aprendizaje. Algunas lo están haciendo. Tengo un estudiante ahorita que lleva un curso en Stanford y le dan una plataforma en la cual ellos entran como avatares para hacer ese networking y yo creo que le da una perspectiva muy diferente y en eso me parece que Stanford realmente se diferencia. Mientras hay otras que simplemente ponen ebooks y las tareas en Canvas y Blackboard. Entonces, ese es un punto muy importante a considerar. ¿Qué están haciendo? Sí, y yo le agregaría a eso también, la idea sería como que nosotros, y creo que lo han dicho no solamente en la parte de aprendizaje, sino que lo han mencionado como estudiantes activos de maestrías en su momento universitarios, es cuáles son mis áreas buenísimas, positivas, que yo puedo, soy buenísima en mate o no soy tan buena, y eso nos va a ayudar también en el tema de si me va a funcionar la parte de en línea o no en línea, porque finalmente eso era lo que hablábamos hace poco, que ahí siempre está Blackboard con los libros ahí arriba, y Andrea ahora lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que están haciendo tal vez un esfuerzo por tratar de hacer ese networking por Zoom o para hacer workshops, o, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que empezar a pensar que el aprendizaje está definitivamente modificándose y que yo tengo que empezar a ver qué me funciona mejor a mí en esta nueva realidad, cómo aprendo mejor en esta nueva realidad, ¿verdad? Y Andrea ya da un ejemplo buenísimo. Ella tuvo la inquietud, voy a buscar a los profesores, voy a tratar de seguir conversando con mis compañeros, etcétera. Y Alejandra también, o sea, que también ella va a tener la oportunidad de decir, bueno, tengo compañeros que vienen de una realidad completamente distinta y vamos a tener que vivir todos en un solo aprendizaje, por decirlo así. Ahora, dado que vos estás diciendo eso, Sil, tal vez deberíamos preguntarle tanto a Alejandra como a Andrea puntos muy importantes. Leonel hablaba de, ¿estarán haciendo las universidades un recorte en los costos? ¿Qué están diciendo los estudiantes? Entonces, para los estudiantes que están actualmente ahí y los que están por ingresar, ¿qué nos dirían? Y después ver, por ejemplo, para Andrea, si algunas de las universidades, porque yo conozco ya de 2 compañías en Corea del Sur, si no me equivoco, que para el aprendizaje en línea usan Artificial Intelligence para lograr determinar si el estudiante sigue conectado con el contenido por los facial gestures. Entonces hay algo muy importante de manejar Zoom y es que Zoom, al tener un pequeño retraso en la conexión, lleva a unas frustraciones porque uno no sabe si la persona se desconectó, si no le está poniendo atención, si sí están conectando igual. Y no hay tanto non-verbal communication, entonces para por lo menos el proceso de aprendizaje sí tiene un impacto fuerte. Totalmente. Ok, ahora pasamos a hacerle unas preguntas a Alejandra. Si nos pueden contestar eso, Perdón, Ale. perdón. Perdón. ¿Qué todo? ¿Qué están utilizando las universidades, por ejemplo, en el caso de Harvard ahorita, para dar las clases en línea? Sí, bueno, Zoom es lo que se está utilizando. Yo he visto como, con respecto a mí me cuesta mucho poner atención, pero he visto una diferencia en el tipo de cursos, digamos. En los cursos que eran más de discusión, donde estábamos todos como los cuadrados en la pantalla y yo veía a todos mis compañeros, me costaba mucho menos prestar atención porque era como estar en una conversación y así.
que usualmente son los cursos que me cuesta más en vivo. En cambio, ahora al revés en Zoom, donde era ver el PowerPoint del profesor y escuchar y tomar apuntes, me costaba más en Zoom que en vivo, que me gusta más cuando es en vivo. Entonces, como que cada uno tiene ventajas y desventajas. Pero están usando Zoom. Y tienen una opción que es como que te mandan en grupos pequeños en Zoom y entonces habían discusiones de menos gente del curso y después volvías como a la clase. Ok, ok. Ok, ahora sí pasamos a unas preguntas a Alejandra. Les recuerdo que ella aplicó en octubre, ya fue admitida a la Universidad de Chicago, pero no ha iniciado clases aún. Entonces está como en ese limbo, ¿verdad? De qué va a pasar. Entonces, Ale, no sé si nos querés contar un poquito de tu experiencia, cómo ha sido esa experiencia conversando con la universidad en estas semanas desde que inició toda esta situación de la pandemia. Pues ha sido toda una experiencia, la verdad. Inicialmente, la U ha dicho y se ha mantenido en que las clases por ahora van a ser presenciales. Esto también porque la Universidad de Chicago, a diferencia de otras universidades, el fall semester empieza la última semana de septiembre, la primera semana de octubre. Entonces hay un poco más de tiempo para que se normalice la situación. Pero la verdad es que en este momento las visas están congeladas. Nos mandaron igual toda la aplicación para hacer la aplicación de las visas como si nada pasara. O sea, la U de verdad está actuando como que en octubre todo vuelve a la normalidad dentro de, por lo menos a nivel de presencial, que todos vamos a estar en Chicago. El lunes, no, el martes, tengo una llamada con la gente de Admissions porque nosotros hicimos un pequeño grupo y como que fue un poco, hicimos como un pequeño sindicato y todo el mundo, es que todo el mundo está muy estresado y todo el mundo, yo tengo muchos compañeros de África, muchísimos, y ellos están muy preocupados por el tema de la conexión, que ellos no tienen una conexión a internet que les facilite el hecho de poder tomar en línea. Y es una cuestión que yo creo que las universidades no necesariamente están tomando en cuenta, que no todos los estudiantes vienen con el mismo background. Y esta gente genuinamente está muy preocupada porque algunos tienen Fulbright, tengo muchos compañeros Fulbright, y a ellos no les pagan los living expenses si no están en Estados Unidos, solamente si se van. Y como se van a quedar, o sea, si es en línea, en caso que fuera en línea, ellos no les van a pagar ese subsidio para vivir. Entonces están teniendo muchos problemas analizando si aceptan o no una beca que los va a pagar la educación, pero no les va a pagar para subsistir, aunque sea en su propio país, que el costo es menos, pero no tienen la posibilidad de hacerlo por ellos mismos. También hemos hablado con la universidad del tema de que bajara el tuition, como ahora habló Leonel, y ya la universidad se pronunció y dijo que definitivamente no iban a bajar el tuition, que se iba a mantener como estaba. Y ahora creo que el mayor problema que tiene la mayoría de la gente, y yo incluida, es que el tema de las becas, porque no sabemos si uno pide el deferral, si se lo van a dar la misma cantidad del próximo año. Y mis compañeros casi todos tenemos beca y es un tema que genuinamente nos preocupa a todos. Perfecto, sí, de hecho, perdón. Adelante, adelante. De hecho, mi siguiente pregunta tenía que ver con el deferral, que si te han dicho si existe la posibilidad de hacer el deferral y si vos es algo que considerarías, ¿por qué sí o por qué no? El deferral, de hecho, que la universidad permite que se haga hasta casi que antes de entrar a clases. Alargaron el periodo, igual que alargaron el periodo de admissions, ahora es hasta el 1 de junio y antes cerraba como a finales de abril. Por lo mismo que estaban diciendo antes, que están tratando de atraer más estudiantes. De mis compañeros, al menos la mayoría dicen que sí harían un deferral en caso de que fuera en línea. Otros como están mucho como on the fence porque todavía no saben cómo va a ser el tema de la beca. Y
genuinamente yo estoy ahí también. La universidad sí sacó un comunicado la semana pasada de que a finales de junio van a tomar una decisión y nos van a informar qué va a pasar. O sea, es algo que estamos viendo con todas las universidades, básicamente, porque de mis estudiantes que están ahorita en maestría, casi que todos, diría, me han explicado que no hay cambios en tuition. Entonces, eso puede impactar mucho, por lo menos la expectativa que uno tiene en esta época. Sí están muy anuentes a conversar con los estudiantes de todo lo que está sucediendo, pero no necesariamente sobre el tuition. Y después de lo que estaba diciendo Alejandra, ese timeline es lo que es también muy importante considerar ahora, porque por lo menos en Costa Rica, la visa de estudiante no se espera que se dé una traba tan fuerte por un exceso de requests. Eso se puede dar más que todo tal vez en Asia, porque hay un porcentaje alto de los estudiantes de Estados Unidos que está concentrado en Asia, y las embajadas ahí sí podrían ver un flujo muy alto cuando ya se tramiten. Por eso, para muchas de las universidades, tanto a nivel de undergrad como de grad, se está conversando de que todo podría seguir normal y que la visa puede no ser un issue para ellos. Ahora, obviamente, nosotros vamos viendo, entre más se atrase la fecha de la apertura de la embajada, pues se puede atrasar más el proceso. Perfecto. Ok, ahora pasamos a unas preguntas para Andrea. Algunas de estas ya más o menos las has contestado, pero tal vez la más importante que me gustaría hacerte en este momento es ¿cómo has visto que la universidad se ha adaptado para realmente mantener un alto estándar académico y que las clases virtuales no bajen ese nivel tal vez al que ya estabas acostumbrada anteriormente? Que pensando estrictamente en el estándar académico, el hecho de que uno todavía tiene acceso a los mismos profesores y las clases son las mismas, entonces yo no siento como que haya bajado en cuanto a los cursos propiamente. Y a mí me gusta interactuar mucho con los profes, y los profes más bien hicieron como más posibilidades de horas de consulta y se hicieron como más available para los estudiantes, entonces esa parte ha sido muy, muy, muy buena. En cuanto, tal vez donde ha sido más complicado es en los eventos, en las charlas, en las conferencias que se hacían antes, que sí habían un montón en la universidad, y ellos procuraron pasar lo más que podían en línea. Entonces, y yo participé en varias, y después hicieron esta iniciativa que les conté, de que los profes además daban como charlas cortas y así. Entonces, sería más como a nivel de la experiencia de relaciones personales que me hace más falta, porque no es lo mismo estar de una pantalla a otra que en vivo. Pero en cuanto a los estándares, siento que no tienen por qué cambiar, e incluso, digamos, si uno quisiera, veo perfectamente posible, si uno quisiera conocer a otro profesor o a otra persona que trabaja en la universidad, mandarle un correo y pedir una reunión. No siento que eso cambia mucho con respecto a estar ahí físicamente, y más bien hasta es más fácil porque la gente está, la mayoría en los mismos lugares y no hay que desplazarse, entonces por ahí ha sido como una ventaja. Yo estaba llevando un curso que era sobre medios de comunicación y había que hablar como mucho en público, y en ese sí tenía una duda de cómo iba a funcionar porque en Zoom es completamente diferente, pero en realidad, o sea, sí, dar discursos es diferente hacerlo frente a la compu, pero igual, esta profe decía, bueno, ahora mucha gente que están entrevistando, que están hablando en público, igual están hablando a través de Zoom. Entonces, si uno se acostumbra a tener esas habilidades, también va a ayudar. Entonces, igual se pudo llevar a cabo. Yo creo que que hay que, o sea, como depende de qué tanta facilidad tiene alguien que está pensando en irse ahora o no de tomar la decisión. Digamos, si nosotros, José y yo, en este momento estuviéramos decidiendo irnos o no, nosotros igual nos hubiéramos tenido que ir porque ya no estábamos trabajando y no nos íbamos a dar un año más sin trabajar. O sea, igual nos tuviéramos que ir sí o sí. Si hubiéramos estado trabajando y podíamos alargar el año para seguir trabajando donde estábamos, yo creo que ahí nos hubiéramos planteado la posibilidad de hacer el deferral o no. Creo que depende mucho como de la situación en la que esté cada uno. Dado que nosotros, bueno, ya estamos allá, creo que es como de tratar de enfocarse en lo positivo y que te da la versión en línea que no te da la versión en vivo. Sí, ahí perdón. Eso que estás diciendo, Andrés, es muy interesante porque
De lo que hemos escuchado con todos, por ejemplo, que decía Lionel hace un rato, es encontrar las oportunidades y ver cómo diferenciarse, ver dónde está la estrategia en el momento. Entonces, ahorita entender que tal vez las clases en este año pueden bajar, pero si bajan este año, ¿qué va a pasar el próximo año? Podrían aumentar. Entonces, tratar de ver o analizar las tendencias de cómo está esto impactando el mundo y de ver las oportunidades que dan, porque si ahora baja el número de estudiantes que va a ir a la clase o que va a aceptar la clase en línea, el mostrarse uno como un estudiante que está dispuesto a adaptarse le va a dar un mayor valor agregado frente a los ojos de la universidad y además le puede permitir conectarse más con el cohort de compañeros que se tengan y con los profesores. Y entonces eso puede abrir más oportunidades de research o de oportunidades en el programa en sí. Definitivamente. Sí, no, de ahí lo que iba a agregar es que estuve leyendo acerca de, bueno, un par de universidades que lo que están haciendo es tomarse este tiempo no solamente para enfocarse en los cambios en los programas, sino para modificar el entrenamiento a sus profesores. Entonces, de cómo utilizar también herramientas durante la clase o durante las sesiones de Zoom, por ejemplo, eso de los rooms de Zoom, o ¿verdad? Que no sea una clase con 40 personas todos conectados, sino que ellos están pensando ver como ciertas metodologías, inclusive meter cuestiones de emocionales, ¿verdad? De terapia, de respiremos antes, etcétera, porque se están dando cuenta que más que todo la gente que está en esa transición de, bueno, pasé de presencial a virtual, están teniendo como problemas con la parte del aprendizaje justamente por eso, porque no están anuentes a estar frente a una pantalla y cómo hago, como decía Andrea, public speaking frente a una pantalla, cómo funciona eso. Entonces han tenido que cambiar de estrategia metodológica por parte de los profesores. Ok, gracias. Y ahora vamos pasando a la última parte del webinar que tiene que ver con las entrevistas y los perfiles generales de los aplicantes. Entonces, Lionel, esta pregunta es para vos, tomando en cuenta tu rol como entrevistador para estudiantes de bachillerato en UPenn, en la Universidad de Pensilvania, y también como tu experiencia aplicando para un MBA. En cuanto al proceso de entrevistas, ¿qué tipo de preguntas relacionadas a la pandemia podrían esperar los aplicantes? ¿Qué tipo de preguntas? Yo creo que va a depender mucho, de verdad, la carrera, la persona la cual está aplicando la persona. Definitivamente creo que una pregunta súper interesante para conversar con cualquier aplicante, sea undergrad o grad, va a ser los cambios que esa persona ve a la industria o la carrera que está aplicando. Creo que eso es una conversión muy rica donde se puede stand out, ¿verdad? Como candidato para formar una opinión y decir, esta persona en serio ha pensado un poco más allá de qué es lo que debería pasar en el mundo al cual está aplicando en los próximos años y puede ser una excelente pregunta para hacer una diferencia y quedarse en la mente del entrevistador. Por supuesto, porque uno podría empezar a hablar de los cambios que sufrió y si la persona le da un spin de me afectó negativamente o más bien yo digo, no, empecé a ver estas oportunidades, empecé a ver que esto va a cambiar, entonces me va a permitir hacer otras cosas, podría ser una manera de entablar una conversación con el interviewer y además de que mi historia sea más relatable con esa persona, ¿verdad? Totalmente. Y Andrea, desde tu perspectiva, bueno, en realidad esto ya más o menos lo cubrimos. ¿Qué oportunidades has visto que se han abierto a nivel académico a estudiantes o aplicantes durante esta crisis? O sea, de lo que he visto en la U han abierto como, o sea, le han dicho a los profesores y a los centros de investigación que en la medida de lo posible encuentren oportunidades para research assistantships, teaching assistantships y así. Entonces, sí he visto como más opciones de eso. Algo que yo no estaba acostumbrada, porque en Costa Rica no lo había tenido, es como las oficinas de Career Services en Estados, que en las universidades de allá como que sí son bastante fuertes. Entonces, la oficina de Career Services sí ha procurado ayudar bastante a los estudiantes para conseguir internships y trabajos, porque ahora toda esa parte sí cambió bastante, pero sí han sido como muy agresivos en ayudarnos en este momento en ese sentido. Entonces yo sí veo como un esfuerzo genuino de la universidad por ayudar. También yo creo que
que esto, o sea, toda la población mundial está ante la misma incertidumbre, o sea, no solo nosotros que estamos aplicando en este momento maestría, sino en general, o sea, la gente que está trabajando, la gente que está, familia, o sea, todo el mundo está como con este nivel de incertidumbre. Entonces también, como lo que decía Dani, yo creo que demostrar que ante este contexto uno ha procurado ponerle su mejor cara y su mejor actitud es algo que valorarían las universidades, y ponerse como un candidato o candidata que está dispuesta a trabajar también con las universidades, independientemente de que uno se siente frustrado de que tal vez es un poco diferente la experiencia de como uno se lo imaginaba, pero mostrarse abierto a ir trabajando con ellos. Siento que ahí, bueno, te suma puntos, pero además si van a hacer proyectos nuevos, te ven como alguien que querrían tener a la par para hacer esos proyectos nuevos. Excelente, excelente. Ok, y tal vez mi última pregunta sería para Alejandra. ¿Cuál fue o cómo fue tu experiencia haciendo entrevistas virtuales y quién te hizo esas entrevistas? Pues nosotros, o sea, la única entrevista que tuve que fue antes de COVID fue virtual, pero creo que eso es bastante estándar a nivel de cuando uno aplica a una universidad en Estados Unidos y está aquí tan lejos. Fue por Zoom. De hecho que no pusieron video, entonces fue como solamente audio. No sé, o sea, creo que en ese momento fue una entrevista bastante estándar. Me preguntaron qué estaba haciendo, cuál era mi interés, por qué esa universidad, qué era lo que me gustaba, qué podía aportarle yo a la universidad. Creo que no, supongo que deben ser las mismas preguntas que han venido haciendo por bastante tiempo. Nada más, tal vez en el proceso, ¿fue un Officer of Admissions o fue el Dean of Admissions el que hizo las preguntas? Porque hay diferencias entre los programas. Hay gente que lo entrevista, tal vez un alumnus que está en el país, puede ser alguien que está nada más como un Officer of Admissions que va a dar una opinión, o puede ser el Dean of Admissions con el que uno ya sí podría tener una conexión más inmediata, y él sí podría tener una voz más importante tal vez en ese proceso. Pues y la inicial, que fue pues en octubre del año pasado, fue con un Admissions Officer normal. Ahora, durante, creo que la primera o segunda semana de marzo, tuvimos un Admitting Student Week, que usualmente uno iba allá y le pagaban como, pues como para el transporte y cosas así, le pagaban a uno un porcentaje, y lo tuvieron que pasar todo online. Entonces tuve como la experiencia de tener un par de clases en línea, de hablar con diferentes estudiantes que ya estaban llevando la carrera, estudiantes que ya salieron de la carrera, profesores, y entre ellos el que sí tuvimos una fue con el Dean of Admissions, que como mi programa es más pequeño, y como que fue un poco más personalizado, pero igual fue muy estándar en línea, fue como un webinar bastante estándar. Ok. Porque yo sí creo que podríamos esperar un poquitito de cambio en estos procesos. Por lo menos ya las universidades de maestría sí están acostumbradas a pedirle al aplicante que mande un video, que haga un short interview o algo por el estilo. Pero también hemos visto algunos cambios que los estudiantes que se iban a Estados Unidos a entrevistar directamente con alguno de estos oficiales y lograban conseguir el tiempo, podían tener un impacto más fuerte. Ese puede que no se tenga hoy en día, entonces hay que estar listos para ver si esa entrevista se hace directamente con un admissions officer o si le van a dar la oportunidad de conocer al dean o a alguna otra persona que esté en esos puestos. Ok. Para ir cerrando, entonces no sé si alguno tiene algo adicional que le gustaría comentar, pero creo que en general hemos podido abarcar bastantes temas que tal vez en estos momentos la gente está teniendo, ha estado pensando, está teniendo dudas. Y si no, perdón, no sé si alguien quiere agregar algo más. Tal vez ahí para cerrar, hablamos mucho de partes específicas de la aplicación y cómo está cambiando, pero tal vez
en términos muy macro, me parece una época, asumiendo que no hay un costo de oportunidad alto y no tiene la capacidad económica para hacer una maestría, me parece una etapa, una época súper interesante para hacer una maestría. Todos los paradigmas están cambiando y estar en el centro de una universidad donde se va a estar debatiendo y pensando de cómo va a cambiar el mundo, ya sea desde un punto de vista de negocios o científico, me parece que no va a haber oportunidad tan interesante. Digamos, yo hice la maestría hace 4 años y siento que casi que voy a tener que hacer otra maestría entre 3 años porque mucho va a haber cambiado. Entonces, definitivamente lo veo como algo positivo estar pensando en hacer una maestría hoy en día. Excelente. Ok, entonces ahora sí, para cerrar, vamos a 3 preguntas que tenemos de la audiencia. La primera es, ¿tiene EPL un sistema para tracking de las universidades principales y los cambios de estos requisitos de exámenes, así como un documento online o una lista? La respuesta es sí. Nosotros hemos estado desarrollando un documento en donde vamos agregando información sobre estos cambios que se están dando, cuáles universidades son test optional, cuáles no, cuáles ya dijeron que van a iniciar clases en línea, cuáles todavía no han dicho. Obviamente esta información va cambiando a lo largo de las semanas, pero principalmente es un documento con información de universidades para bachillerato. Tenemos un poco de información para maestría, pero se concentra un poco más en bachillerato. La segunda es, ¿cuál es la mejor manera para aplicar a las becas que dan en las maestrías? ¿Existen páginas específicas para hacer esto? No sé si alguno de los panelistas tiene experiencia con esto, o no sé, Dani, si también nos quieres ayudar respondiendo esta pregunta. Por supuesto, hay muchas maneras de aplicar. Hay buenas páginas centralizadas de becas para maestría, como DAAD, como tenemos en el sistema Erasmus, como tiene el sistema Fulbright, Chevening y algunas otras. Entonces, sí existen muchas. Yo lo que le diría es, si quiere enviarnos tal vez para el programa específico, porque eso es lo que más cambia, para qué maestría se quiere, entonces sí cambia mucho a través de cuál plataforma se puede aplicar. Nos puede enviar un correo perfectamente. Sí, perdón, algo que se me olvidó mencionar para la pregunta anterior es que nos pueden seguir en redes sociales. Nosotros estamos publicando mucho acerca de estos cambios y también nos pueden enviar un correo que voy a mencionar ahora al final si quieren recibir información adicional. Y la última pregunta, que me parece una excelente pregunta, de hecho, es, ¿saben si la opción de hacer deferral va a hacer que definitivamente hayan menos espacios para ingresos en el 2021 o será que van a aumentar la capacidad? Dani, no sé si nos querés ayudar con esto también. Claro, con muchísimo gusto. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que considerar de las universidades a través de la historia, y es, las universidades no están listas para comprometer el nivel de educación que le entregan a sus estudiantes. Entonces no es factible que aumenten el tamaño de las clases en el 2021. ¿Okay? Si uno hace el deferral, lo van a considerar dentro de esa clase y uno ya tiene su depósito pagado para tener el deferral, siempre y cuando haya sido aprobado, ¿verdad? Pero yo no diría que es factible que las universidades aumenten el tamaño. Además, en los últimos 2-3 años habíamos visto un par de universidades reducir sus tamaños porque sentían que habían comprometido el nivel de educación que entregaban al aumentar las clases que aceptaban. Excelente. Ok, entonces con esto vamos cerrando el día de hoy. Gracias a los 3 panelistas por habernos acompañado y por haber sacado el tiempo. Gracias a Daniel y a Silvia. Les recuerdo a la audiencia que si tienen alguna pregunta adicional, quieren información acerca de nuestros cursos, etcétera, pueden enviar un correo a info@eplcr.com. Gracias de nuevo y que todos disfruten este sábado. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.